Hola chicos, en este video vamos a empezar a ver lo que serían los límites matemáticos. Lo vamos a ver en casos muy simples, analizando gráficos, ¿sí? Bien, para llegar a eso primero vamos a empezar a ver lo que son las funciones, hacer un breve repaso de lo que es una función. Las funciones son expresiones que te permiten transformar una variable, un valor de x, en otra variable, en un valor de y. ¿Sí? Ustedes las han visto en la escuela, por ejemplo, 2x más 3 es una función, vos agarrás los valores de x, los multiplicás por 2, le sumás 3, eso es lo que dice la expresión, y con eso obtenés el valor de y. ¿Sí? También podría ser una función x al cuadrado, otra función podría ser 7 menos x, y así sucesivamente. ¿Sí? De hecho, a lo largo de la escuela seguramente ustedes vieron diferentes tipos de funciones, cuadráticas, cúbicas, inversas, etc. Bueno, vamos a usar como ejemplo la primera, que es 2x más 3. ¿Sí? Acuérdense, uno elige un valor cualquiera de x, por ejemplo 1, reemplaza donde dice la x, pone un 1, nos quedaría 2 por 1, queda 2, más 3, y eso te da 5. Obtenés el valor de y, obtenés el valor de la función cuando x vale 1. Lo mismo puedes hacer con otro valor de x, por ejemplo, si reemplazas con un menos 5, te queda 2 por menos 5, lo cual da menos 10, que al sumarle 3 te termina dando menos 7. Al valor de x menos 5 se le corresponde el valor de y, el valor de la función, menos 7. Decirle y o valor de la función es lo mismo, de hecho a lo largo del video lo voy a llamar de las dos maneras, ¿sí? Entonces, básicamente cualquier valor de x, por ejemplo 0,8, te devuelve un valor de y. En este caso sería 4,6. Pueden hacer la cuenta y van a ver que da eso, ¿sí? O 1000, ¿sí? No hay que limitarse con números chiquitos, pueden ser números recontra grandes. Pueden ser con coma, pueden ser negativos. Si uno reemplaza por 1000, donde dice la x, nos queda 2003 el valor de la función, ¿sí? Entonces, sea cual sea el valor de x que uno elija, ¿sí? Hace la cuenta que indica la expresión de esta función y obtiene entonces como resultado el correspondiente valor de la función, el correspondiente valor de y. ¿Sí? Te queda básicamente una tablita con valores de x y valor de y. ¿Sí? Es una forma de representar una función. Las funciones se usan de todo, ¿sí? Básicamente para representar la relación entre dos cosas, para relacionar cuantitativamente un montón de problemas. Por ejemplo, uno puede hacer el cálculo de costos o de beneficios, de ingresos de un negocio, ¿sí? Obtiene una función y se fija para qué cantidad obtiene la mayor ganancia, por ejemplo, ¿sí? La deriva, busca cuando la derivada vale 0, despeja y bla bla. La cuestión es que teniendo la función uno puede trabajarla matemáticamente y extraer mucha información. Por ejemplo, en la ecuación de costos vos podrías despejar qué cantidades la hace cada vez más grande o cada vez más chica, ¿sí? Qué cantidad te minimiza el costo, por ejemplo, ¿sí? Y quedan después, bueno, uno puede representarlo en forma de gráficos, y te quedan gráficos donde uno puede leer visualmente muy rápido algunos resultados, ¿sí? Esto nada más es un ejemplo, no es que nosotros vayamos a trabajar con eso, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, está muy presente lo que son las curvas de contagio, que también básicamente es buscar funciones que ajusten la evolución del número de contagiados o el número de muertos a lo largo de una pandemia, ¿sí? Por ejemplo, este es un gráfico real, ¿sí? Fíjense, en cada parte, en cada periodo de tiempo, se fue tratando de ajustar los datos verdaderos, los datos reales, con diferentes funciones. Por ejemplo, en el primer momento, los datos reales se asemejaron mucho a esa curva que tienen ahí en color rojo, cuya ecuación, cuya función, es la que tienen ahí, una exponencial, ¿sí? Después, una vez que se puso la cuarentena, los datos empezaron a apartarse de lo que sería esa exponencial y empezaron a tomar la forma de esta exponencial que está en celeste, con esta ecuación. Después de este periodo violeta, este periodo verde, este periodo naranja. En cada periodo se buscó qué ecuación, qué función mejor representaba los datos, como para saber predecir a futuro cómo iba a evolucionar, ¿sí? Nada, este es un uso que se puede hacer muy útil, por ejemplo, para predecir el número de contagiados y etcétera a futuro, ¿sí? Y de vuelta, son funciones. Acá lo mismo, ¿sí? Las diferentes curvas. Acá no está la función escrita, pero sí está representada gráficamente, que de hecho nosotros vamos a trabajar con gráficos. Y de vuelta, uno puede ahí, por ejemplo, comparar los países y ver cómo va la curva, qué tan aplanada está, etcétera, ¿sí? Bien, nosotros vamos a trabajar con gráficos.
¿sí? Vamos a tener gráficos de las funciones y vamos a ver qué valores tienen en tal lugar o a qué valor tiende en el caso de que no haya un valor definido. Ahora cuando vayamos viendo los ejemplos se va a ir entendiendo. Por ejemplo, el gráfico de la función 2x más 3 es una recta. No todos los que nosotros vamos a ver son rectas, pero bueno, vamos a empezar con uno fácil. Es una recta, es la que tienen ahí representado en pantalla, ¿sí? Acá tenemos la tabla de valores que habíamos calculado con la expresión. Obviamente en el gráfico uno representa un montón de puntos, no solo los 4 que yo calculé, sino que están representados 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, con coma, está 0,5, 0,8, 0,9, ¿sí? Está todo completito el gráfico de esa función, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el punto que marca el valor de x 1 y el valor de y 5, ¿sí? Justo ahí donde el gráfico de la función corta, ¿sí? Cruza donde está la intersección entre el 1 y el 5. Fíjense, si nos fijamos en el eje X, efectivamente el valor es 1. Si nos fijamos en el eje Y, efectivamente el valor 5. X es el eje horizontal. El valor en X es 1. El valor en Y, que es el eje vertical, es 5. Efectivamente el primer punto que hemos calculado, ¿sí? Entonces, tenemos ese punto representado. También tenemos este otro, fíjense. Si yo me fijo en X, el valor es más o menos 0,8. Por una cuestión de escala no llegamos a ver, pero sí, efectivamente es 0,8. Y el valor de Y, fíjense que efectivamente está en 4,6. De vuelta, por una cuestión de escala no se ve perfecto, pero con cierta aproximación efectivamente es así. Ahí tendríamos entonces el punto 0,8, 4,6. ¿Sí? Y así con cualquiera, básicamente. Después hay puntos que acá no se llegan a ver. Por ejemplo, el menos 5, que vale menos 7, nos queda por debajo de la pantalla, así que no lo llegamos a ver. El 1000, por supuesto que tampoco, ¿sí? Entonces, lo que uno puede ir viendo es que en el gráfico de la función vas a ir teniendo todos los puntos que vos calculaste, ¿sí? Los puedes ir encontrando leyendo el valor de x en el eje que es horizontal y leyendo el valor de y en el eje que es vertical, ¿sí? Bien. Fíjense ese punto, por ejemplo, ese no lo calculamos nosotros en la tabla, pero podemos sacar los valores mirando el gráfico. Si me fijo en el eje horizontal, ¿qué valor de x sería? Menos 1. Mientras que si me fijo en el eje vertical, el valor de y es 1, ¿sí? Así que tenemos que x vale menos 1 y que y vale 1 en ese punto, ¿sí? Otro punto distinto. Me fijo en el eje horizontal, el valor es menos 3. Me fijo en el eje vertical y también vale menos 3, ¿sí? Se da la casualidad de que las dos coordenadas tienen el mismo valor. X menos 3, Y también menos 3. Y así con cualquiera, ¿sí? Entonces, una forma de decirlo con palabras, después vamos a aprender en una próxima clase cómo sería la sintaxis, la simbología, pero una forma de decirlo en palabras, la forma que les voy a pedir que ustedes me escriban es como está ahí en pantalla. En x igual a 1, la función vale tanto, ¿sí? En este caso la función vale 5. O si miramos, qué sé yo, este de acá, en x igual a menos 0,5, la función vale 2. Acuérdense que el x es el eje horizontal, así que cuando uno quiere saber en qué valor de x estoy mirando, mira en el eje horizontal. Que en este caso, sí, por una cuestión de escala por ahí no se ve perfecto, pero es menos 0,5. Mientras que el valor de la función se lee en el eje Y, en el eje vertical, que acá está medio tapadito, pero vendría a ser el 2. Bien, entonces sigamos con otro punto, por ejemplo este de acá abajo, y ahí vemos que si me fijo en el eje horizontal, el valor de x sería menos 2, o sea, en x igual a menos 2. Y si me fijo en el eje vertical, el valor de la función vale menos 1. Horizontal en x igual menos 2, vertical, la función vale menos 1, ¿sí? Básicamente tienen que ser capaces de leer el valor de una función a partir de mirar el gráfico, ¿sí? Cuando tenemos el gráfico lo que tenemos que ver es básicamente a cada x qué valor de la función corresponde leyéndolo en el eje vertical, ¿sí? El y, el valor de la función se lee en el eje vertical, mientras que para ubicarte en el gráfico vos te fijas el valor del eje horizontal, el valor de x, ¿sí? Y se lee de esa manera. En x igual a 2, 3, 5, 4, 8, el que sea, la función vale 1, 2, 5, 20, 40.000, lo que sea,
¿sí? Acuérdense, en x igual a lo que diga el eje horizontal, la función vale tanto lo que diga el eje vertical, ¿sí? Como les dije, la sintaxis la vamos a aprender, ¿sí? Cómo se escribe matemáticamente. Ahí tienen un ejemplo, pero eso va a ser en un próximo video, ¿sí? Bien. Segundo ejemplo, acá va a aparecer algo distinto y vamos a tener que empezar a utilizar lo que es el concepto de límite matemático. Tenemos esa función, no importa la función es, parece muy complicada, pero no van a tener que hacer nada. Lo que vamos a trabajar es con el gráfico. Simplemente pongo la función para que sepan que es una función que existe, ¿sí? Lo que tiene de curioso esta función es que si vos te fijas con el valor de x, fíjense, ¿sí? Eje horizontal, con valor de x1, hay un problema en la función. Si vos pones donde dice x el valor 1, te va a dar error matemático, ¿sí? Esta función vos la podés calcular con cualquier valor de x, menos con x igual a 1. Si ustedes llegan a poner un 1 ahí arriba, les va a quedar algo que está mal, ¿sí? Porque les va a quedar 1 dividido 0, y es imposible dividir por 0. Entonces, esta función tiene una cosa muy loca, que por cómo está escrita, no existe para x igual a 1. Ahí está, ahí aparece en el gráfico ese agujerito, ¿sí? Es un valor de x, que viene a ser 1, ¿sí? Fíjense, pues si lo leemos en el eje horizontal, es 1. Hay un valor de x en el cual no se la puede calcular, ¿sí? Es 1. La función no existe directamente en ese valor. No hay ningún problema. Hay funciones que tienen esos problemas, ¿sí? Que el dominio, los valores de x que uno puede utilizar, le falta algún número. Acá falta el valor x igual a 1, ¿sí? Entonces la función no tiene un valor en 1, en x igual a 1 no tiene un valor, pero sí podemos analizar qué valor parecería que tiene, ¿sí? Si bien es cierto que en 1 no se puede calcular, esta función tiene una forma muy característica, es una recta, y fíjense que claramente está yendo hacia un valor. Parecería que pasa ¿por qué valor? Por el valor 3, ¿sí? Entonces una función que no tiene valor 3, por más que vos pongas un 1 no te da 3, de hecho si vos pones un 1 en la cuenta no te da nada, no vale 3, pero parecería que vale 3, parecería que tiende hacia el valor 3, ¿sí? Eso es lo que se calcula con los límites. Los límites matemáticos son los valores a los que tiende una función. Más allá de que por ahí después no tenga ese valor, es a dónde parece que va la función. Cuando la función va derechito hacia el 3, como pasa acá, vos podés decir el límite en este punto vale 3. Por más que después no te da 3, porque insisto, no le podés poner el valor porque te da error, ¿sí? Entonces, el límite matemático es un valor que parece tener la función, al cual parece que tiende una función, ¿sí? No es necesario que la función después valga eso, por ahí después vale otra cosa, por ahí no tiene valor, como pasaba en el ejemplo que les acabo de mostrar, pero sí se tiene que notar que la función se acerca a ese valor, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, insisto, no vale 3 nunca, porque si vos pones un 1 ahí, no te da nada la cuenta, no vale 3, pero claramente parecería que va hacia el 3. Ahí el límite vale 3. Por más que la función no, ¿sí? Parecería ir hacia el valor 3. Entonces, una forma de expresarlo con palabras es decir, en x igual a 1 hay un agujero, no sé cuánto vale la función porque no puedo calcularla, pero la función tiende al valor 3. Eso es un límite matemático, decir a dónde tiende la función. En x igual a 1 no puedo calcular, pero la función tiende al valor 3, ¿sí? Otra forma de decirlo, en vez de tiende, pueden usar la expresión parece valer, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, cualquiera de los dos recuadros es aceptable, es la manera en cual vamos a expresarnos cuando querramos decir para dónde parece que va la función, ¿sí? Bien, después si me fijo en otro punto, salgamos del punto ese raro, si me fijo en menos 4, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. ¿A qué valor parece que va la función? Y, fíjense, las dos flechitas amarillas me indican lo mismo. Mire desde un lado, mire desde el otro. Cuando estoy en x igual a menos 4, la función ¿qué valor parece que va? ¿Sí? Claramente va hacia ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué valor parece ir? A menos 2, ¿sí?
en x igual a menos 4, esta función parece valer menos 2. Y después, más allá de que el límite acá vale menos 2, de que tiende a menos 2, ¿vale menos 2 o hay agujero? No, en este caso no hay ningún agujero, así que ahí efectivamente también vale 2, ¿sí? Perdón, menos 2, lo he dicho sin el signo. Entonces, así como vimos el otro ejemplo raro donde está el agujero y la función parece valer 3, pero después no vale 3, uno puede tener un ejemplo como este donde la función parece valer menos 2 y efectivamente vale menos 2. ¿Sí? Entonces, ojo, separemos las dos cosas porque no tienen por qué coincidir. A veces coinciden, a veces no. Cuando uno quiere ver si la función vale eso, se tiene que fijar si hay algún agujero en esa función o en ese gráfico. ¿Sí? Entonces, si quieres saber cuánto vale, te fijas si hay agujero o si hay punto. Acá hay punto en este ejemplo que estamos viendo ahora. En x menos 4 vale menos 2. Hay punto, no hay ningún agujero ni nada raro. Por otro lado, si hay agujeros, si hay algo raro como asíntotas, que después vamos a ver qué pasa cuando hay asíntotas, uno de todas maneras, por más que no sabe cuánto vale la función, ¿sí?, puede decir cuánto parece valer, a cuánto tiende. ¿Sí? Este otro punto, ¿hay algún agujero ahí? No, ahí no hay ningún agujero, así que ahí parece que vale 5 y efectivamente vale 5. O sea, en ese punto, que x es 3, la función parece valer 5 y efectivamente también vale 5. ¿Sí? El único punto raro era donde estaba el agujerito. ¿Sí? Bien, otro ejemplo acá. Fíjense que acá pasa lo mismo, hay una clara tendencia en la función y de golpe en un lugar hay como un agujero. Y fíjense que además el punto, ¿sí?, no está acá, porque ahí está el agujerito, está acá abajo. ¿Sí? A diferencia del anterior, acá sí tenemos un valor. Lo raro, lo loco, es que el valor de esta función está alejado de a dónde parecía que iba el gráfico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero este punto. ¿Sí? ¿En qué valor de x está ocurriendo esta cosa rara? En x igual a menos 2. ¿Sí? En x igual a menos 2 claramente hay algo raro. Después en los demás x parece un gráfico común y corriente, pero en x igual a menos 2 hay como un agujero. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo de un lado o me fijo del otro, las dos rectas, ¿hacia dónde están yendo? ¿Hacia qué valor están yendo? Hacia el 3. Así que en x igual a menos 2, si uno mira el gráfico, parece valer 3. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa? El punto de verdad está ahí abajo. Así que en x igual a menos 2, la función no vale 3. Por más que parecía que iba hacia el 3, en x igual a menos 2 la función vale menos 1. Entonces este es un ejemplo donde uno tiene una tendencia del gráfico de la función y después un valor que es diferente. No sabemos por qué, no sabemos por qué está corrido, pero claramente es así. Parece valer 3 y sin embargo vale menos 1. Un último ejemplo que vamos a ver ahora, en este gráfico 4, tenemos esta función. Fíjense que efectivamente hay un lugar donde pasa algo raro, acá ya es algo mucho más marcado. Hay lo que se llama un salto, tenés una recta que viene por un lado y de golpe en cierto valor de x hay un salto y una recta distinta que continúa. Esta es una sola función que tiene este comportamiento partido, donde hay un salto en un valor de x, ¿sí?, y hay que analizar cómo describirlo matemáticamente. ¿Sí? Lo primero que vamos a decir es, en x igual a 2, acuérdense, leyendo en el eje horizontal se lee el valor de x, en x igual a 2 hay un salto en la función. ¿Sí? El valor te lo indica ese puntito lleno que tenemos ahí abajo. Acuérdense, cuando hay un circulito vacío, quiere decir que eso es un agujero. La función no vale eso. Lo que hay que buscar es el circulito lleno, que en este caso está ahí abajo. El punto lleno es el que marca cuánto vale la función. ¿Sí? En cambio, los agujeros indican justamente que la función no vale eso en ese punto. Parece que tiende, parece que va a valer eso, pero no vale eso. ¿Sí? El punto lleno es el que cuenta. Entonces, si uno se fija, en x igual a 2, la función vale menos 3. ¿Sí? Leyendo en el eje vertical, sacamos el valor de la función, sacamos el valor de y. Entonces, en x igual a 2, acá en esta función loca y rara, la función vale menos 3. No hay discusión porque ahí está el puntito lleno. Ahora, ¿qué pasa con lo otro? ¿Sí? Porque claramente algo significa. Si yo me voy acercando a ese corte, a ese salto desde la izquierda,
mi función está yendo hacia un valor. Mientras que si yo me acerco del otro lado estoy viniendo por la recta que está más abajo, está yendo a otro valor. Entonces, el hecho de que haya un salto, lo que indica es que desde un lado vas a un valor, mientras que desde el otro vas a ir a otro valor, ¿sí? Vamos a empezar con uno de los lados. Vamos a empezar con, me acerco desde la izquierda, ¿sí? Tengan en cuenta la pantalla, ustedes la miran de frente, se están acercando a ese salto, a ese x igual a 2 desde la izquierda. ¡Wow! Está yendo para ahí arriba, ¿sí? Mientras que si me acerco desde la derecha, vienen por la otra recta, por la que en este gráfico, en este ejemplo, aparece un poquito más abajo. Y estoy yendo a otro valor. ¿A qué valor estoy yendo si me acerco desde la izquierda? ¿Y a qué valor estoy yendo si me acerco desde la derecha? Recuerden que esto de los valores los van a leer en el eje Y ustedes. Desde la izquierda es la rectita de arriba. Estoy yendo hacia el 4. Mientras que desde la derecha es la recta de abajo. Estoy yendo hacia el 1. Así que en este caso, dependiendo desde dónde mirás, la función tiende a un valor distinto que si mirás desde el otro. En x igual a 2, la función tiende a 4 si uno la mira desde la izquierda. Y en x igual a 2, la función tiende a 1 si uno la mira desde la derecha. Esto que acabamos de decir es lo que se llaman límites laterales. No siempre coincide, no siempre la función va al mismo lugar. Entonces, cuando pasa esto, cuando hay un salto, hay que tener cuidado de desde dónde estás mirando. Si venís por un lado, venís por el otro, te va a dar valores distintos, como acá que nos da 4 y 1 respectivamente, ¿sí? Entonces, este ejemplo es novedoso porque nos muestra límites laterales diferentes. En el ejemplo que habíamos visto antes, la función tendía al mismo valor, miraras desde donde la miraras. En este, dependiendo de dónde la mirás, tiende a un valor distinto, ¿sí? Así que en resumen, lo que vimos en este video, en esta, entre comillas, clase, es 4 cosas. Primero, el tema de sacar los valores de la función. No lo vamos a hacer con tablitas y haciendo cuentas usando la función, lo vamos a hacer mirando el gráfico. Se tienen que acordar de que tienen que mirar cuánto vale x en el eje horizontal, cuánto vale y en el eje vertical. Después nos aparecieron en segundo lugar los agujeros. Esto de que la función en un valor de x tiene un agujero, no vale nada, no sabemos cuánto vale, pero sí podemos decir que parece ir hacia tal lado. Ahí vimos por primera vez lo que era un límite. Decir a qué valor tiende una función, más allá después si lo tiene o no lo tiene ese valor. Después, en el tercer lugar vimos un agujero que tenía el puntito corrido, el valor corrido. Era este ejemplo. Si uno miraba hacia dónde iba el gráfico, la función en x igual a menos 2 parecía que valía 3. Pero cuando te fijabas y buscabas el verdadero punto, el punto completito, llenito, no el agujero, te daba que la función valía menos 1, ¿sí? Eso es lo tercero que vimos. Y lo último vimos, que lo acabamos de ver, es lo de los límites laterales que tienen distinto valor. Cuando hay saltos, ¿sí? Mirás desde la izquierda, parece que va a 4. Mirás desde la derecha, parece que va a 1. La función tiende a dos valores distintos dependiendo de qué lateral lo mirás. Esas 4 cosas son las primeras que vamos a ver de límites. En un próximo video vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Y después iremos avanzando con lo que es la sintaxis, es decir, cómo escribirlo matemáticamente. Y también iremos avanzando con lo que son asíntotas y límites infinitos. Bueno, espero que esta primera partecita se haya entendido. El lunes vamos a tener otro video y esto lo vamos a repasar en el Meet de la próxima semana. Chau, chicos.